¿Con quién andas hablando? Con nadie, por... Ok. Buenas tardes, chicas. Vamos a dar inicio a la clase de estudios sociales. El tema que vamos a ver hoy es relacionado con la vivienda. ¿Sí? Ya vimos la educación, ya vimos la salud. Ahora vamos a hablar un poquito de la vivienda. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Ok, y tenemos la vivienda, ¿sí? Todos conocemos que la vivienda es el lugar donde nosotros vivimos, donde nuestras casas, ¿ok? Entonces, el desarrollo del sector vivienda en el país es muy importante, no solamente aquí en Ecuador, a nivel mundial, es un tema bastante importante. El gobierno elaboró un programa que busca establecer alianzas entre lo público y lo privado para orientar los recursos a las poblaciones con ingresos medios, ¿sí? Entonces aquí vemos por qué la vivienda es un problema complejo. La vivienda es importante en todo el mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso evitaría que nosotros vivamos en la calle. Pero entonces no es así, puede decir que se hagan viviendas, porque lamentablemente las viviendas tienen costos muy elevados, que no todo el mundo puede acceder a ello. Primero, comprar una casa nueva cuesta mucho, o si tú quieres comprar tu terreno para empezar a construir, también necesitas tener un ingreso. Entonces es bastante complejo, tanto para las personas como para el gobierno, que busca las medidas para solventar las necesidades de todos, ¿ok? Entonces, sobre todo esto afecta a las personas que tienen ingresos medios o ingresos bajos, porque las personas con alto ingresos no tienen ningún tipo de problema. Entonces el gobierno va más dirigido a las personas de bajos recursos. Entonces, por eso, para ello se han diseñado construcciones que manejan presupuesto de $30,000. Entonces, el gobierno, ¿qué ha hecho? Ha optado por hacer este tipo de construcciones que no son tan costosas, ¿sí? Como edificios, no son tan grandes, son pequeños, pueden tener un costo mucho inferior a comprar otra vivienda ya hecha, para que las personas puedan optar a ellas mediante préstamos de IES, mediante opciones que sean más factibles para las personas, porque nadie tiene $30,000 para pagarlos de una vez. Además, se busca crear la infraestructura necesaria para que se potencie el sector, dotando de servicios básicos como el agua, el alcantarillado, luz eléctrica y otros. Entonces aquí vemos que no solamente hacer la casa, sino de dotarlo de todos los servicios básicos para que la gente tenga una mejor calidad de vida, ¿sí? Entonces, esto se tiene que hacer en lugares urbanísticos donde pueda llegar el agua potable, donde pueda llegar la luz. Y si no son en lugares urbanísticos, sino en lugares rurales, queda un poquito más complicado, ¿ok? Pero la idea es eso, ofrecer casa a las personas que ya vengan con todos los servicios. Porque como lo vamos a ver ahorita, aunque ustedes no lo crean, en pleno siglo XXI hay personas aquí en Ecuador que no cuentan con estos servicios, como alcantarillado o como agua potable. También se utilizan terrenos de la propiedad pública pertenecientes a las Fuerzas Armadas, al IES y a diversos ministerios. Entonces, es importante primero para que el gobierno fabrique estas casas tener terrenos. Estos terrenos tienen que pertenecer a la propiedad pública, que pertenezcan al Estado, que no sean dueños de ninguna persona natural. ¿Por qué? Porque si no, se estaría cayendo en la expropiación. ¿Alguien tiene idea de qué significa la expropiación? ¿Nadie sabe qué significa expropiación? Bueno, chicas, la expropiación es aquella acción donde el gobierno
le quitan las tierras a las personas con mucho dinero por poseer bastante, o les quitan sus fincas, o le quitan sus negocios, ¿verdad? Porque tienen mucho y se los quieren dar a los pobres. Entonces, aquí se trata lo más posible en no caer en eso, en no expropiar, sino que los terrenos ya sean del gobierno para no tener este tipo de problemas. Entonces, generalmente, ¿quién tiene estos terrenos? Estos. El IE es la Fuerza Armada y otro ministerio, pero en mayor escala es el IE, ¿sí? Entonces, ya teniendo terrenos del gobierno, ya es mucho más fácil empezar a construir. La vivienda en el país es un tema complejo, ya que existe un déficit de 1 millón de viviendas y una demanda anual de más de 60,000 nuevos hogares. Perdón. Entonces, imagínense, hay 1 millón de personas que no tienen viviendas hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy hay 1 millón de personas que no tienen vivienda. Muchos en estados de indigencia que viven en la calle y muchos que viven arrendados, ¿ok? Pagando arriendo. Pero no solamente tienen que lidiar que hay 1 millón de personas actualmente que no tienen casa, sino que ese número se va aumentando anualmente. Entonces es muy difícil hacer tantas casas anuales. Entonces, de las familias que lo requieren, 25,000 están bajo la línea de pobreza, es decir, con un ingreso por debajo del costo de la canasta básica. Es decir, que ni siquiera mensualmente reciben los $400, sino reciben mucho menos, 300, 200, con hijos, teniendo que mantener un hogar. ¿Cómo hacen esas personas para tener una casa? Es muy difícil, chicas, de verdad, este tema. Entonces, hasta el momento se han entregado 16,185 bonos, tanto para la adquisición como para el mejoramiento de la vivienda, con una inversión aproximada de 99 millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que hace el IES? El IES da este tipo de bono, este tipo de facilidad, las personas llenando una planilla, llenando unos requisitos, cotizando en el IES, se acercan para allá para pedir dinero, para poder comprar su casa. No, generalmente no le dan todo lo que cuesta una casa, ¿no? Le dan un porcentaje, aunque sea para la entrada de la casa, y no solamente para comprar casa, sino también dan un porcentaje para que las personas arreglen sus viviendas, si le quieren hacer una segunda plata banda, si quieren hacerle un arreglo que cuesta muchísimo. El IES también da este tipo de bono. ¿Ok? También se ha trabajado en la dotación de servicios básicos, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, ¿sí? Lo que estamos diciendo no solamente es que tengan casa, sino que las personas que ya tengan casa tengan un nivel de vida adecuado con todos estos servicios. Entonces, en primer lugar, vamos a ver que se incrementó el servicio de eliminación de descargas, todo eso es cañería, aguas negras, de 41% a 72%, ¿sí? Entonces, subió el porcentaje de este sector en la población, de este servicio en la población. Todavía no llegamos a 100, que sería lo mejor, ¿sí? Aumentaron los hogares con eliminación de desechos sólidos, es decir, personas que tienen baños, porque antes no tenían baños, antes tenían letrinas, ¿sí? De 26% subió a 60%. Todavía hay un 40% faltante, porque son personas que viven en lugares muy rurales y bueno, todavía no poseen este servicio. Y el hacinamiento se redujo de 27 a 15%. ¿Alguien recuerda qué es hacinamiento? ¿Qué es un hacinamiento? Lo vimos en la Revolución Industrial. Emilia. Abigail, ajá. Un lugar donde había mucha gente. Muy bien. Eso es el hacinamiento. El hacinamiento es cuando viven muchas personas en una sola casa. Cuando en una casa viven 10 personas, 8 personas. Eso es hacinamiento, ¿sí?
vivir más de lo que se debe en una sola casa. Entonces, el hacinamiento vemos que bajó casi a la mitad. Ya hay más personas que empezaron a crear sus propios hogares, ¿sí? En la zona rural existen carencias de servicios básicos. Se ha logrado que la mayoría de vivienda tenga acceso a la electricidad. Sin embargo, el agua potable y el alcantarillado son servicios que no llegan a todas las viviendas. Entonces, chicas, lo que yo les estaba diciendo, a veces es mucho más fácil que llegue la luz, a que llegue el agua y a que llegue el alcantarillado. Es muy difícil porque esas tuberías que se tienen que realizar, eso no se hace de un día para otro. Eso lleva mucho trabajo. Y no es solamente una tubería, es un trabajo de plomería bastante complicado. Entonces, las personas que, bueno, tienen un pedacito de tierra en el monte, ¿verdad? Por allá, en esos lugares rurales, y ellos crean su casa, ellos no pueden hacer ese sistema de agua a menos de que vivan en un sector cercano donde ellos sí puedan tener agua y hacen una conexión a este poblado. Pero si es totalmente en estas poblaciones que son muy metidas en el monte, imagínense, es muy difícil. Y el gobierno hace todo un papeleo para que le llegue solo a esta persona, no lo va a hacer, no lo hace. Entonces todavía tenemos familias que no tienen agua potable, tienen que ir al pueblo con garrafas a llenar agua y tienen todavía que tener letrinas en vez de baños. Entonces es bastante fuerte porque ahí es donde incrementa el número de personas enfermas, empiezan las enfermedades, entonces es bastante complicado. Aquí para finalizar vemos cómo ha subido el servicio del agua entubada de la red pública, es decir, cómo ha subido el servicio para que todas las personas tengan agua potable en sus casas. Entonces, el estudio va desde el 2006 al 2009, bastante obsoleto lamentablemente, sería bueno tener los últimos estudios. Pero en el 2006 había un 70% de la población que contaba con agua potable. En el 2007 subió a 73.8, ¿sí? Subió 3. Pero en el 2008 bajó un poquitico a 73.3. En el 2009, ¿sí? Volvió a bajar a 72,6. Entonces, vemos que aquí sí ha habido un incremento de agua potable, pero que no se ha mantenido estable. Se necesita seguir trabajando para que el agua potable llegue a todos los hogares, ¿sí? Para que esto, en vez de subir y bajar, suba y no se mantenga, sino más bien que suba y siga subiendo hasta alcanzar, aunque sea un 90-95%, ¿sí? Para asegurar que todas las personas de nuestro país tengan agua potable y evitar las enfermedades. Ok, chicas, ese es el tema para hoy. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? ¿No? Es bastante complejo, ¿verdad? ¿Quién de ustedes tiene casa propia y quién de ustedes no tiene casa propia? O sea, como casa propia. Casa propia, casa que no pagan alquiler, sino es de ustedes. Yo tengo casa propia. Tú tienes casa propia, Emilia. Sí, yo igual tengo casa propia. Abigail. Sí, yo igual tengo casa propia. Ya, Mimi. O sea, sí, pero en Tulcán. Aquí no. ¿Cómo? ¿Sí, sí o no? No te entendí, mi amorcito. Sí. ¿Sí? Bueno, la mayoría de ustedes tienen casa propia. Por ejemplo, yo no tengo casa propia, ¿no? Pero, por ejemplo, 4 de 4 que están en el salón tienen casa propia y bueno, eso es un alivio para ustedes. Pero hay muchas personas que crecen, ¿sí? Son súper chiquitas y llegan a tener 18, 20, 25 años y todavía no cuentan con un hogar,
¿sí? Todavía sus papitos desde muy niños están pagando arriendo, ¿sí? Porque a veces los ingresos no dan para comprar un terreno, para hacer una casa, ¿sí? Entonces, vemos que no todo el mundo gozamos con una casa propia, ¿sí? Y ese es el anhelo que tendría toda familia. Todo padre de familia quisiera algún día, los que no tienen casa propia, poder tener una casa propia para darle mejor comodidad a sus hijos, porque ese dinero que están gastando en pagar un arriendo, podrían invertirlo mejor en alimento, en educación, en ropa o en una actividad aparte para que sus niños se puedan recrear, ¿sí? Entonces, es muy costoso, pero por eso todos los temas van enlazados, ¿sí? Por eso es importante la educación. Si nosotros nos educamos, si nosotros estudiamos bastante fuerte y podemos conseguir el día de mañana una carrera que nos permita ejercer y tener buenos ingresos, podemos eh, pensar en un futuro nosotros poder tener nuestra propia casa, ¿sí? Esto es una de las cosas que nosotros deberíamos tener en mente, tener también nuestro propio hogar. Pero esto va muy relacionado con la educación. Y al nosotros tener un hogar que esté dotado de todos los servicios, se van a bajar los niveles de insalubridad. Entonces, todo va relacionado en lo que estamos viendo que es el desarrollo humano. ¿Ok, chiquitas? ¿Entendido todo hasta ahí? Perfecto. Bueno, chicas, nos vamos a ver el día de mañana con la clase de... Profe, perdón, Vera, es que mi mamá estaba revisando las notas que dijo que ya tenía y vio que tenía un 1 en una tarea, pero no me acuerdo no haber entregado porque yo sí he entregado todas las tareas. Ya. Déjame terminar la grabación para buscar en la plataforma y avisarte de una vez, ¿ok? Ya. Bueno, con esto damos por finalizada la clase. Nos vemos en la próxima clase y en Ciencia Natural vamos a ver un tema muy bonito y muy interesante, ¿ok? Entonces, hasta luego. Voy a dejar de grabar. Los que se quieran mantener en línea para hacer alguna pregunta, no se vayan.